Buenas tardes. Hoy quisiera improvisar, como muchas veces lo he hecho, hablando no de un tema tan específico, ¿no? Sino en general de los problemas de Argentina, son muchos, y la cuestión eclesiástica también, es decir, de la Iglesia Católica Argentina y también del mundo. Los problemas argentinos son también los problemas del mundo, en alguna manera. Y los problemas de la Iglesia Católica en Argentina son también los problemas que hay en toda la Iglesia Católica del mundo. Y el problema de Argentina y de la Iglesia somos nosotros, somos los católicos, o los no católicos, pero bueno, somos quienes pertenecemos a este mundo, ¿no? Quienes formamos parte de la Iglesia Católica y de una nación, en mi caso la República Argentina. ¿Y sabes por qué te hablo de esas dos cuestiones, la Iglesia y el Estado? Porque son, digamos, inseparables. He hablado infinidad de veces en la separación que tiene que haber entre la Iglesia y el Estado. Pero lo que no se puede separar es la condición espiritual y material del ser humano. Los hombres estamos digamos, estamos constituidos de cuerpo y alma, entonces no todo es material, ¿no es cierto? No todo es material. Así como no todo es espiritual, pero en el mundo hay materia y espíritu, y el espíritu está de alguna manera gobernado o instruido, alimentado por la religión, ¿no? En Argentina principalmente por la religión católica. Entonces no podemos separar, ¿sí?, esas dos características que tenemos los hombres y las mujeres. Por lo tanto, no es solamente la política y no es solamente la economía, como dicen algunos políticos, economistas, que lo dicen con buen criterio también, solo que si analizamos bien los problemas a fondo, si estudiamos profundamente los problemas de Argentina, vamos a ver que en el fondo son problemas espirituales más que materiales. Primero el espíritu, ¿no? Y después la materia. Primero lo espiritual y después lo material, para poder solucionar todo. Lo espiritual y lo material. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene la función más importante en Argentina de todas, que es la de fortalecer el espíritu, de santificar el alma, de formar, de educar, ¿sí?, y de contribuir a que seamos como país una gran comunidad cristiana. Es lo que se propone en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y a partir de la gran comunidad cristiana somos un gran país, porque vamos a resolver todo de una manera mucho más armónica, con concordia, con sentido común, con prudencia, con sensatez, con eficacia, ¿sí?, con los conocimientos de la religión y la doctrina social de la Iglesia, además de los científicos netamente económicos y políticos, y con la ciencia del derecho y otras ciencias, ¿no? Pero la ciencia política y la ciencia económica no son suficientes para solucionar los problemas de la República Argentina ni de ningún país del mundo. Por lo tanto, lo que haya de carencia en la sociedad política y en la sociedad religiosa, ¿no?,
bueno, repercute negativamente en todo el país. Y la principal, ¿dónde está la principal responsabilidad? En el mundo religioso, ¿no es cierto? Que se ocupa de lo moral, de las buenas costumbres. Entonces, la Iglesia Católica tiene una gran importancia, la mayor importancia en la solución de los problemas del país, económicos inclusive, ¿sabes? Incluyendo los problemas económicos, con toda seguridad, que no podemos resolver los problemas económicos si no resolvemos los problemas espirituales que tenemos. Por eso yo vengo notando, ¿no? Y que pareciera que el mundo está, digamos, ¿cómo decir?, materializado, como decir, o sea, dominado por lo económico más bien, por el dinero, y en cierta manera parecería que sí. Por eso la Iglesia Católica es la que con su prédica, con su enseñanza, ¿no? Contribuye a que la sociedad no se conduzca solamente por móviles económicos, de intereses personales o de grupo o de corporación, ¿no es cierto?, o de institución. No, tenemos que trabajar por un bien común material y también espiritual, ¿entendés? Y podríamos decir también espiritual y también material, porque también el espíritu, lo espiritual es común a todos, y todos tenemos que formar un cuerpo, ¿no? Un cuerpo espiritual, un Cristo místico, como es la Iglesia Católica, ¿no? El Cristo místico, que no es solamente un cuerpo, un Cristo místico espiritual que está separado de lo material, no, está todo incluido, todo fundido de una manera indisoluble, ¿no? Lo material con lo espiritual. Entonces, por eso, a mí me parece que, y no me gusta mucho repetirlo, te digo, no me gusta mucho nombrar lo que te puedo leer ahora, algunas cositas, porque claro, es cuestión de cambiar la mentalidad que tenemos, de muchos millones de argentinos, y eso no es sencillo, y comprendo que no es sencillo, pero lo que no podemos hacer es oponernos de una manera agresiva, ¿no?, con violencia, con maldad, con odio, porque es peor. O sea, mira, yo te quiero decir acá, en primer lugar, ¿no?, algo que está escrito en algunas constituciones de algunos países. Esto escrito y está escrito. O en algunos estados, si en lugar de provincias tienen estados, bueno, en regiones del mundo, en la cual la Constitución dice que, y de esto ya vine leyendo algo que ocurrió en el siglo ya XIX, y antes también podría estar escrito, yo no lo leí, pero ya en el siglo XIX, en la época del 1800, también ya se hablaba en alguna constitución, ya se ha mencionado, aunque después se corrigió quizás, que lo siguiente dice: el Estado, por ejemplo, un artículo, el Estado no subvencionará a ninguna religión, ni pagará los sueldos de los clérigos. No, los sueldos no lo mencionan, pero esto lo leí yo, pero se podría poner perfectamente, ¿sabes? Porque sería bastante lógico y razonable y necesario, ¿sí? Ni pagará los sueldos de los clérigos que pertenecen a cualquiera de las religiones inscritas como tales. En su calidad de sociedad perfecta, que se basta a sí misma con lo que tiene, con su forma de organización, tiene todo lo que necesita sin apelar a otra institución o sociedad perfecta como es la religión, que es la sociedad perfecta. Bueno, dice, el Estado utilizará el dinero de las arcas públicas para ponerlo exclusivamente al servicio de la sociedad civil, ¿no? Para obras civiles, ¿sí?, ¿no es cierto?, obras públicas, salario de los empleados públicos, pero no para una religión que es otro mundo totalmente diferente, ¿no es cierto?, que tiene que administrarse de manera diferente porque es otro mundo.
Y, y yo te digo que voy a hablar del Estado y de la Iglesia y te aparezco con esta proposición, ¿no? Pero en conjunto de todo lo que podemos hablar sobre la Iglesia Católica y el Estado, vamos a darnos cuenta de que primero sería lo primero, ¿no? Si lo primero es separar las aguas entre la Iglesia Católica y el Estado, ¿no? Porque esa unión no, no congruente con, con los preceptos evangélicos, bueno, hizo mucho daño, ¿sabes? Y sigue haciendo daño en todo el mundo. Y hay muchísimo por corregir en ese aspecto, ¿sabes? Muchísimo por corregir. Yo te lo digo siempre, siempre estando abierto a cualquier crítica, cualquier proposición, cualquier argumento en contra, ¿entendés? Absolutamente abierto a cualquier razonamiento y planteo, ¿no? Cualquier argumento que puedan presentarme, porque no se trata de imponer nada, ¿no es cierto? Esto yo creo que tiene que ver con el sentido común simplemente, ¿sabes? Pero bueno, parecería que el sentido común hace siglos que no se tiene en cuenta en muchos lugares del mundo, ¿sabes? En muchos lugares del mundo y hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y otro artículo podría decir, ¿no? Se me ocurre. Todas las instituciones religiosas, como así también sus eventuales instituciones educativas, deberán financiarse con las contribuciones voluntarias de sus feligreses. Esto yo lo vi en una constitución antigua, ¿sabes? Que a veces, de un país latinoamericano, pero que no duró mucho tiempo, porque a veces, viste, muchas veces se imponía digamos, lo que era, ¿cómo te diría? Lo que era costumbre, ¿no? Equivocada, como había tantas, ¿entendés? Y entonces, deberán financiarse las instituciones educativas, ¿no? De todo tipo, privadas, con las contribuciones voluntarias de sus feligreses o de los ciudadanos particulares que compartan sus ideales. Inclusive una constitución, creo que fue la de Honduras, decía que el Estado ejercerá un control sobre las religiones no necesario, lo suficiente como para que no, digamos, para que la constitución, la religión no se desvíe de su propósito espiritual netamente, ¿no? Y religioso, ¿no es cierto? Como cualquier institución no religiosa, está sujeta al control del Estado, ¿sí? No digo, digamos, un control autoritario, no totalitario, no, simplemente democrático, ¿sí? Y por lo tanto, eso ya, digamos, no sigue, no voy a estar todo el día con la Constitución, no, ahora digo que eh, a todo funcionario público del Estado debería estarle vedado dedicar dinero de las arcas públicas a la refacción, mantenimiento de cualquier propiedad o inmueble perteneciente a una entidad no estatal. ¿Sí? Bien. Eso por parte de la religión, ¿viste? Con respecto a la religión. Y con respecto al Estado, no sé, no digo que tengan que estar en la Constitución, porque ya hay tantas cosas que habría que poner, ¿no? Que son importantísimas. Pero esto que te digo ahora respecto a la educación sexual, que hay leyes en muchos países, ¿ves? Esas son leyes que han causado un daño enorme a la humanidad. Quizás habrá clérigos que, no están, que se sorprenden con lo que yo digo, porque se apoyan abiertamente, apoyaron y están de acuerdo abiertamente con la educación sexual.
Pero sucede que hay muchas cuestiones que considerar, ¿sabes? Por ejemplo, no se habla de virginidad hasta el matrimonio, lo cual es insólito. Pero te lo dice un pecador, ¿entendés? Partamos de la base, soy un pecador. Y estoy diciendo de lo que estamos haciendo todos los pecadores, ¿sí? En los cuales me incluyo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de la virginidad hasta el matrimonio? Porque eso es lo que sugieren los mandamientos evangélicos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar del sexto mandamiento, no fornicar? ¿Cómo no vamos a hablar del pecado de la masturbación? No se dice que es pecado, prácticamente no se dice nada. ¿Cómo nos vamos a hablar de la maldad intrínseca de los anticonceptivos? Porque hablamos, sí, de la ley, sí, que la iglesia, lo que dice la iglesia, que la iglesia tiene que tener independencia para cumplir con la ley de acuerdo con sus ideales, con su ideario, pero concretamente la palabra virginidad no la decimos, ¿entendés? La abstinencia sexual no la decimos. El preservativo no lo criticamos como instrumento de anticoncepción artificial. Los anticonceptivos no los criticamos suficientemente por el daño inmenso que hacen a las mujeres y a los hombres inclusive, a toda la sociedad, a la familia, a toda la sociedad, a todo el país, a todo el mundo, a todo el país, a todo el mundo. Entonces parece una contradicción, ¿no es cierto? Inclusive parecería que es una hipocresía no hablar de estas cosas cuando toda la historia se habló del tema ese en el mundo católico, en la Iglesia Católica. Entonces, nos encontramos con que, por una parte, no hablamos de estos temas que son fundamentales, son muy esenciales, y te puedo seguir con una lista también de temas, ¿no? Que no hablamos los católicos, no decimos nada, muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Se va notando algo en lo profundo, ¿no? De la actividad religiosa y política también. Pero principalmente debemos empezar con lo religioso, de no dejarnos guiar por intereses materiales, porque, a ver, fíjate cómo en estos días, ¿sí? Que se ha promulgado, ¿no? la constitución de la provincia de Santa Fe, bueno, hubo una intensa acción, trabajo de clérigos católicos y de otras religiones que querían por lo menos los católicos, ¿no? Que decían que querían que la religión católica esté incluida en la Constitución, esté mencionada por el valor histórico, cultural, por el bien que hizo, en cierta manera, ¿no? Y que hace. Pero veamos, tienen que mencionar en la Constitución que la religión es buena y que ha hecho... ¿Para qué la mencionamos? Porque también está mencionada la Iglesia Católica en el artículo 2 de la Constitución y es un desastre que hayan hecho eso. Quise decir, en el artículo 2, la religión católica, ¿no? Que el Estado, ¿sí? Subsidiará de alguna manera, quiere decir, no lo dice así, pero subsidiará a la Iglesia Católica. Va a darle ayuda económica a la Iglesia Católica. Es que lo que interpretan algunos, ¿sí? Porque el Estado sostiene el culto católico apostólico, también puede entenderse en el sentido espiritual, ¿no? Apoyar moralmente. Bueno, pero ni espiritualmente ni materialmente conviene mencionarlo porque, ¿ves? Se produjo confusión, quizás lo hicieron con esa intención escondida, los constituyentes de la época de 1853, y bueno, y está como está confuso, está molesto, ha traído grandes dramas a la República Argentina y tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Entonces vos fíjate que cuando se trata de temas materiales, como por ejemplo hablar de los subsidios a la escuela católica, hay clérigos que salen a hablar y dicen, no, es lo que más queremos cuidar del Estado, ¿no? Los subsidios que recibimos porque los necesitamos. Bueno, pero no es tan así. Entonces nos estamos ocupando de lo material y estamos olvidándonos un poco de lo espiritual, que es la vocación propia del católico.
la más primaria, la más primigenia, no sé cómo se dice, ¿entendés? Entonces, y además, cuando se trata de leyes horribles como la antivida, leyes de antivida, la eutanasia, el aborto y también las leyes que promueven la difusión de las pastillas anticonceptivas, que hay que regalarlas, mandarlas por correo, inclusive en unos países, eso es catastrófico. Eso tenemos que hablar. No puede ser que hablemos solamente de los subsidios que queremos tener, que no tenemos que tener, y que no hablemos de lo principal. Lo principal que es la actividad religiosa, ¿sí? Moral, las buenas costumbres que tenemos que propender a crear, ¿no? Los católicos. O sea, hay un problema de origen, un problema de base, me parece. Permitime lo que parece a una, no sé, parece una exageración, quizás lo que te digo, pero tenemos que repensar nosotros cuál es la finalidad de la religión católica y cuál es la actividad principal de la Iglesia Católica. Y cuáles son las actividades que no necesita la Iglesia Católica. ¿Entendés? Porque para formar una nación, ¿no? Para crear un país de la nada, vos si no tenés nada en el mundo, suponiendo ¿no? que el mundo ni siquiera fue creado, y tenés 7 días para crear todo, bueno, vas a tener que crear la sociedad perfecta estado por un lado, la sociedad perfecta por el otro, entre otras cosas, ¿no? Y vas a decirle, mira, al Estado, tú te debes administrar con el dinero de los impuestos, y nada más. Y no, por lo menos, bueno, la ganancia que se obtiene de la venta, ¿no? En las exportaciones y demás, ¿no es cierto? Pero también a la Iglesia Católica, algún Dios, ¿no? Este Dios verdadero que tenemos, le dijo de alguna manera, no, tú tienes que financiarte con tu dinero, por Dios. Tienes que mantener tus escuelas católicas con el dinero católico. Porque si no, sucede lo que ya sucedió en el mundo. Todos somos católicos. Joe Biden es católico. Algunos eran católicos, ¿sí? Y con el Papa Francisco eran grandes amigos. Entonces, vos te preguntabas cómo. Ni siquiera lo reprende, ni siquiera lo amonestó un poquito, una vez en la vida, a Joe Biden por tener esa conducta tremendamente contra la humanidad que tenía el presidente Joe Biden. Ni siquiera nada, al contrario, Joe Biden salía a una charla con el Papa y decía, el Papa me dijo que soy un buen católico. Bueno, y no los desmintieron eso, ¿sabes? Y actualmente tenemos presidentes católicos que han legislado como si fueran enemigos de la Iglesia Católica, ¿sí? Grandes enemigos. Y ya llegamos a un momento en el cual el ser católico es como decir, sí, tengo el documento nacional de identidad, pero todos lo tenemos, pero para ser católico tenemos que conocer cuáles son las promesas que hicimos en el bautismo y platicarlas, lo que debemos haber hecho, porque a veces bautizan a los niños con días de vida nada más y no se les explica bien el bautismo, lo que es, y en la primera comunión capaz que no se en la preparación para la primera comunión capaz que no se le explica al niño bien. No se explica bien la religión actualmente, ¿sabes? Bueno, entonces, me parece que los católicos tenemos que volver a lo espiritual, ¿sabes? Y el mundo político también. Como un resultado del apostolado que hacemos los católicos, ¿entiendes? Como una resultante natural del apostolado, de la
de ese estar todo el país imbuido de normas cristianas, de ideas cristianas, de vida cristiana, ¿eh? De ese espíritu de Navidad, como hoy existe Navidad, pero que todo el año sea así. En cada año, bueno, cada mes no digo Navidad, pero por lo menos costumbre cristiana, ¿no? La educación sexual proporcionada por instituciones de enseñanza pertenecientes al Estado es uno de los grandes males que padece la sociedad de todas las naciones. La Iglesia Católica, madre y maestra de moral y buenas costumbres, no aconseja ni recomienda la impartición de educación sexual a niños, jóvenes o a ciudadanos de cualquier edad, pues esa es una función que le compete que no le compete a los estados. El Estado debido a su vocación de procurar la felicidad terrenal de la nación, no puede, sin errar miserablemente, impartir una enseñanza netamente moral que corresponde de manera genuina y vocacional a la religión y a los padres de los niños y jóvenes, a los progenitores, ¿sí? La Iglesia lo dice eso, la Iglesia vamos a ver, yo me refiero, la Iglesia podría decir que está bien de acuerdo con la educación sexual, pero lo que se enseña no es educación sexual, es una educación para el amor, que muchos clérigos lo dicen, ¿no? Entonces, esto se está desvirtuando. Yo les pediría a los clérigos católicos, ¿viste? Que no hablemos tanto, a los católicos en general, les digo, no hablemos tanto de educación para el amor, porque nos podemos equivocar y vamos a entender mal la educación sexual. ¿Sabes? Y no podemos hablar de educación sexual si no hablamos del sacramento de la confesión también, la Eucaristía, ¿no? Todo lo que es la formación catequística que tenemos que tener, porque la educación sexual, primero que todo, 95%, 99% es catequesis. Un chico que está bien formado con la catequesis, ese chico no necesita educación sexual como la educación sexual sucia, disculpame, que se enseña actualmente, ¿sí? Y muchas cosas más, ¿no? Malas que se les enseñan, ¿sí? Digo, en general, muchas cosas que el chico no tiene que aprender. Entonces, si queremos un país mejor, si tenemos que votar por un gobernante, bueno, ¿viste? No parece haber candidatos ni en Argentina ni en muchos países que tengan, digamos, si bien son católicos, cristianos, algunos que tengan más integridad moral, más integridad, ¿cómo te diría? Más conocimiento profundo de lo que significa ser católico, que ser cristiano, ¿entendés? Porque no alcanza con decir, sí, soy católico y estoy en contra del aborto, estoy en contra Entonces, bueno, pero no, todo está relacionado, los anticonceptivos, la enseñanza, el hecho de que los chicos estén juntos en la escuela con las niñas, eso produce, eso tiene que ver también, el juntar a los chicos con las chicas, eso tiene que ver directamente con todas estas costumbres malas que aparecen ahora, con todos estos vicios de la escuela, que es el bullying, ¿sí? El acoso del niño a la niña, del joven a la joven, las molestias, los problemas mentales que a veces aparecen, los amoríos que se producen y que son conflictivos, muchas veces que son traumáticos para los chicos, ¿entendés? O sea, de eso tenemos que hablar. Pero para no tener que hablar tanto de esos temas, de esos problemas, fíjate qué fácil que sería tener escuelas de niños y escuelas de niñas. Se solucionarían cientos de problemas en las escuelas de todo el mundo.
debido a la inmensa confusión ideológica en que está inmerso el mundo entero, no son muchas las personas, aún dentro de las instituciones religiosas, que no tengan alguna carencia de buena formación religiosa y científica, como para estar en perfectas condiciones pedagógicas para enseñar a los niños y a los jóvenes sobre temas relacionados con el noviazgo y el matrimonio cristiano, la procreación y la educación de la prole. A ver, te quise decir acá en este párrafo, no hay, yo te dije recién, ¿no? Lo compliqué un poquito el párrafo. No son muchas las personas, aún dentro de las instituciones religiosas, ¿sí?, que no tengan alguna carencia. Quiere decir que hay muchas personas que tienen carencias de buena formación religiosa y científica, como para estar en perfectas condiciones pedagógicas para educar a los niños y los jóvenes, y adultos también, ¿no? En temas relacionados con el noviazgo, el matrimonio cristiano, la procreación y la educación de la prole. Fíjate cuánto habría que hablar del matrimonio cristiano, del noviazgo cristiano, de los hijos que puede tener el matrimonio, de la importancia que tiene el matrimonio religioso, que consiste, por ejemplo, en que muy difícilmente se separen las parejas casadas bien preparadas para el matrimonio cristiano, religioso, católico, por ejemplo, que las familias que tienen hijos, varios hijos, es más difícil que se separen también. Y la sociedad va a ser mucho más pacífica y alegre también, si se quiere, si las familias tienen varios hijos. ¿Sabes por qué? Y cuando te digo varios, no te digo 4 o 5, también te puedo decir 8 o 10, no hay ningún problema, si no te pongo límites. Si las familias tienen muchos hijos, no habría tanto egoísmo en el mundo, tanto capricho, porque estamos en un mundo en que no hay niños, muchas parejas no tienen niños, otras muchas parejas tienen uno solo, con todos los inconvenientes que tiene cuando son muchas las parejas que tienen un solo hijo. Entonces, ¿cómo no va a estar conflictuado el mundo? Si hay muchas separaciones, si hay vicios, que digan favorecidos por juntar a los niños y las niñas en la escuela, si hay digamos, una no correcta administración de la escuela o organización, o digamos, una correcta, ¿cómo te diría?, ideología pedagógica, porque en esa ideología de cómo debe ser la pedagogía católica se mezcla el dinero que recibe del Estado. Entonces no nos ocupamos tanto de enseñar la religión católica, porque muchos niños, es un ejemplo, desde muchos inconvenientes que puede haber, muchos niños que van a la escuela católica no son católicos, van porque les gusta, porque quieren una escuela privada, ¿sí?, con orden. Y en la pública también podría haber orden, pero no, la están descuidando. Y hay orden en la escuela pública. Yo fui a la escuela pública y doy fe de que había orden. Entonces, han desordenado la escuela pública de una manera, aunque todavía se puede acudir y el chico puede aprender. El chico, si quiere aprender, puede aprender, porque los padres también pueden ocuparse extra escuela del niño para formarlo culturalmente en todo lo que puedan. Y podemos hacer una escuela pública de maravilla, pero bueno, entonces, en una sociedad en la que los niños no reciben una intensa educación religiosa, porque no se produce casi en ningún país. Y yo tengo una propuesta que hice, de crear una escuela estilo que se asemeje un poquito a lo que es un liceo militar, donde chicos viven, si se puede, también en la escuela, pupilo, en la que reciben una buena batería de enseñanzas religiosas, semejante en alguna medida al seminario donde se forman los sacerdotes, y de esa escuela sacas líderes que pueden gobernar el mundo. ¿Entendés?
con todo lo que conlleva también, deportes, recreación, ¿entendés? Paseos, todo, el chico tiene para. Y bueno, y que sean gratuitas. El secreto está en que sean gratuitas también esas escuelas que yo te propongo. Que no tienen por qué ser miles, ¿no? No cientos o decenas, ¿no? A veces no hace tanta falta, pero a partir de una escuela vos podés llegar, siendo tan fecunda la formación que das al niño y al joven, bueno, de esa escuela pueden surgir muchísimas más, ¿entendés? Que se mantienen económicamente con el aporte voluntario de los católicos o simpatizantes de la escuela que apoyan esa enseñanza, netamente católica, ¿sabes? Yo te dije que iba a improvisar, por lo tanto, viste, comprendeme si no está todo esto bien organizado lo que te digo, ¿no? Todos los temas relacionados con la enseñanza de la moral y la doctrina contenidas en el magisterio de la Iglesia Católica tienen tanta importancia para los hombres y las mujeres de cada nación que, si no se enseñan bien, por negligencia o por contestación a la verdadera doctrina, esta responsabilidad puede repercutir dramáticamente en el bienestar económico también del mundo, en el bienestar espiritual y económico, pero con toda seguridad económico también, ¿sabes? Y la hipocresía y la falsedad, que a veces parecen institucionales, ¿no? O que están institucionalizadas y naturalizadas en una sociedad, están entre las razones más profundas de la actual debacle económica y moral. Que está padeciendo el mundo de hoy, ¿no? Porque parece una hipocresía y una falsedad grande, ¿no? Que está institucionalizada porque hay muchas escuelas católicas, pero después las leyes son que votan esos niños que salieron de allí, votan en contra de la Iglesia Católica y están votando por la debacle de la Iglesia Católica, como está sucediendo en Europa y en otros muchos lugares del mundo, y en Argentina también. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo había ya denunciado la hipocresía de los escribas y fariseos porque no cumplían con su deber vocacional, ¿viste? Entonces, ojalá que me equivoque y que no sea que esta crisis de hoy se debe a que hay un excesivo materialismo dentro de la Iglesia Católica. Y ese materialismo quizás produce una especie de burguesía acomodada, ¿no? Que digamos que olvida un poco lo religioso, lo netamente religioso y moral. Y entonces queremos suavizar todo, ¿no? Las exigencias morales y todo, yo me incluyo, ¿eh? Entonces hace falta un cambio profundo, ¿no? Porque los problemas económicos, entre paréntesis, digo, que hay en Argentina, en la República Argentina, tienen que ver con todo esto, ¿sabes? Con todo esto. ¿Y qué sucede? Que cuando hay un tema, un escollo muy grande, me parece a mí, y lo vengo intuyendo y me siento casi seguro de lo que digo, es el hecho de que los subsidios a la educación han provocado que muchos papás y mamás, millones de ellos, en todo el mundo, están tan acostumbrados que ahora si les proponen dejar de recibir ese subsidio, ¿no?
porque eso no corresponde, porque ese dinero que le dan tiene que estar aplicado a la escuela pública para hacerla mejor, como puede serlo. Entonces, seguramente que pueden enojarse y hasta pueden ponerse en una especie de cruzada, pueden organizar junto con los clérigos, en contra inclusive de los mismos católicos que quieren una iglesia mejor, ¿entendés? Y los católicos a veces que queremos que se dejen esas costumbres equivocadas, bueno, pues vamos a estar quizá al lado de los ateos, digamos, organizaciones LGBT que proponen eso de dejar los subsidios. Entonces tú te dices, bueno, pero entonces parecía que es como en el Evangelio. Algunos se podría preguntar o podría pensar que dice, cuando Jesús dijo las prostitutas y los paganos, ¿no? Los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de los cielos, le decía a los religiosos de la época, ¿no? Esto parece, digamos, no parece muy, ¿cómo te diría? Muy estándar lo que te digo, ¿no? Te digo que lo pienses, ¿sabes? Porque hay muchos sacerdotes católicos buenos que quizás por miedo, por un poco de pusilanimidad o de un poquito de cobardía, que no se animan, saben que hay que reformar muchas cosas, pero no se animan porque hay como yo ya leí de lo que dijo un obispo mismo de Argentina, dijo que hay obispos en Argentina que no, que casi abominan del conservadurismo, es decir, el conservadurismo que consiste en practicar la religión como se debe practicar, ¿entendés? Y que hayan expulsado a jóvenes del seminario porque pensaban como piensa la Iglesia Católica. Es descabellado, ¿no te parece? Es desopilante, realmente. Y pasan cosas raras en la Iglesia Católica, ¿entendés? Entonces, tenés también un abanderado de los gays en Estados Unidos, que es muy conocido, el sacerdote, y que lo visita el Papa y antes lo visitaba el Papa Francisco, y quizás el Papa León XIV no lo amonestó como uno podría esperar, ¿viste? Modestamente te digo, podría esperar que lo moleste, en lugar de decirle, de casi avalar lo que hace. Los movimientos LGBT algunos, ¿no? No va el Papa para nada, pero como que, digamos, al no rechazar, ¿sí? De plano, como debía realizarse el tema de la homosexualidad, ¿no? En el pensamiento, en las palabras y en las acciones, que debemos tener todo católico, y probablemente, digo, me pregunto si no es un peligro para la Iglesia Católica institucional mundial, ¿sabes? Y para el mundo, por supuesto. Que no pongamos, digamos, al servicio del mundo, ¿sí? Del pueblo mundial, claramente lo que ya deberíamos saber todos, el concepto de la maldad intrínseca y profunda que conlleva la homosexualidad, ¿sabes? Por lo tanto, todos los que está alrededor de la homosexualidad también. Entonces yo rezo por el Papa, por los cardenales, por los obispos, por los sacerdotes, por los católicos, por todos los hombres de buena voluntad también, y de no buena voluntad, rezo por todos, para que todos tengamos la buena voluntad de, de no, de, de no querer contradecir las enseñanzas saludables de la Iglesia Católica. ¿Comprendés? Entonces,
¿Sabes por qué? Ah, te insisto con esto y te digo, me pondría de rodillas para que no pienses que quiero ser soberbio, orgulloso, criticar, hacer juicios temerarios. Me pongo de rodillas y te suplico simplemente que pienses esto ¿entendés? Porque puedo estar equivocado también. Que lo pienses y que, y que Dios te bendiga y te ilumine para que entiendas, ¿sí? Que entendamos todos, que tengamos un solo espíritu, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, y que tengamos el pensamiento de Cristo. Porque como dice Jesús, el que no tiene el pensamiento de Cristo no le pertenece. Pero por favor, agradezco todo lo que hace el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, esa tarea sin la cual no existiría la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene que estar, porque es el primer factor de paz y felicidad que hay en el mundo, cuando aprovechamos ese potencial que tenemos los católicos, ayudados por el Espíritu Santo, para renovar el mundo, ¿no? Bien. Entonces, en Argentina, como sabemos los argentinos, estamos muy complicados. Y, y justamente no faltará mucho tiempo, ¿no? Para que se vote, no sé cuánto tiempo falta para que se vote por otro presidente de la República Argentina, o que no se vote, que haya que renuncie al que tenemos, y ¿no? Pero quiero decirte que sea cual fuere el próximo presidente, ese presidente tiene, no lo digo como un mandato, ¿no? Tiene moralmente que darse cuenta de que ya no es hacerlo de siempre. La política, la economía, el dólar, eso se puede corregir, fabuloso. El dólar hay que devaluarlo, eso es indudable. Hay que recuperar la obra pública también. Hay que dejar de mostrarse tantas fotos con el Fondo Monetario. Me parece importante, porque el Fondo Monetario tiene una responsabilidad grande en todo esto que está sucediendo en Argentina. Y tenemos que entender que no nos tiene que decir, a ver, como decíamos en una ocasión, ¿no? No dejar que la situación gobierne a la Argentina, sino que Argentina tiene que gobernar la situación que tiene, ¿entendés? No tenemos que dejar que otros nos digan cómo tenemos que gobernarnos, sino que somos nosotros que tenemos que gobernarnos, sabernos gobernar, saber aprender, ¿no? Como adultos que somos, aprender cómo debemos gobernarnos y gobernarnos con la ayuda, ¿no? Por supuesto, con la ayuda de Dios, empezar en primer lugar, con la inspiración que recibimos del Espíritu Santo, ¿no? que acá no es ajeno a todo esto el Espíritu Santo, que otros países, sin darse cuenta, sí responden a esa inspiración porque tienen una economía más prolija. Todo lo que es prolijo viene del Espíritu Santo, ¿me entendés? Entonces, nos falta a nosotros más confianza en nosotros mismos, no dejarnos influir por instituciones, políticos, ¿viste? Magnates que tienen cientos de miles de billones, muchos billones de dólares. Por supuesto, me refiero a los magnates equivocados, que son muchísimos, ¿no? Habrá más de uno que es bueno, ¿sí? Como cristiano. Y bueno, de una vez se toma a nosotros la rienda del país, ¿no es cierto?, los argentinos. Con sensatez, con prudencia, ¿no? ¿No te parece? Y también
haciendo un retiro espiritual para ver cuál es la ideología que tuvimos y si esa ideología era buena. Populista, liberal, libertaria, capitalista, ¿sí? Capitalista del siglo XIX, no. Entonces, eh, si nuestro pensamiento político tiene mucho condimento social, y razonable también, no populista, si queremos ser honestos, si queremos ser verdaderamente honestos, que es un tema espiritual, la honestidad es una virtud espiritual, ¿sí? Si vamos a la política porque queremos aprovecharnos de un curro o dos o miles de curros que podemos conseguir, y bueno, habrá que pensar, ¿no? Con respecto a lo que volviendo al tema de la educación, ¿no? Que es un tema fundamental, porque todos estamos educados en alguna escuela, ¿no es cierto? Y si la escuela católica no te brinda una educación católica, verdaderamente católica y espiritual, difícilmente el mundo vas a poder contribuir a que el mundo sea mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué te hablo de educación entonces? Porque ¿en dónde hay problemas políticos ocasionados por y sociales y espirituales, ocasionados justamente por la falta de una educación genuinamente cristiana? Y tenés casi todos los países de Europa, tenés casi todos los países, muchos países de América, casi todos. Tenés Oceanía, tenés en el Asia muchos países, o varios por lo menos. En el África falta mucha. Hay un cristianismo que tiene muchas virtudes, pero que falta muchísimo por hacer allí. Entonces, pero Europa, que es un poco, fue siempre el centro de la cultura, ¿no? Y del progreso, del mundial. A ver, tenés Polonia, Francia, tenés Dinamarca, tenés Holanda, Portugal, muchos países en los cuales la educación está subvencionada, ¿entendés? Y a la vez, muchos de esos países tienen ese modelo de educación religiosa que consiste en que la iglesia, digamos, nombra profesores de religión, y esos profesores pueden trabajar en escuelas públicas de varios países de Europa y en Argentina sucedió también. A esos profesores les paga el Estado y esos profesores serían los encargados de enseñar la religión a los chicos, católicos. Entonces, esa religión esa enseñanza no puede funcionar bien, porque es un híbrido de mezclar el Estado con la Iglesia, que parece que la Iglesia quiere tercerizar la educación, nombrando profesores que no están consagrados, no son personas consagradas, que no son garantía de buena formación católica y de buena ideología católica también, y como ideología entiendo adhesión a la doctrina. Entonces no puede funcionar bien ese catolicismo. Le hacemos pagar al Estado a profesores que elegimos nosotros para que enseñen una materia que muchos chicos cada vez la abandonan más y que a veces y muchas veces parece una enseñanza diluida que no es precisamente lo que necesita un niño católico. Y bueno, entonces por eso ahí tenemos los grandes problemas que tenemos en el mundo, ¿sabes? Entonces, son cambios, como te digo, como ya vengo diciendo, de statu quo, no es un cambio siempre, ¿no? Es simplemente promulgar una ley, proponer una ley, debatirla, no. Tenemos que terminar con costumbres ancestrales equivocadas para cambiar verdaderamente nuestro país y para que cambie el mundo también, ¿sí?
Y entre esas costumbres está, por ejemplo, el tema de los impuestos. Hay muchísimo para aprender de los impuestos, ¿sabes? Hay muchísimo para hablar. Eh, a mí me sorprendía cuando, no sé si me sorprendía, pero no entendía mucho cuando varios políticos y economistas liberales decían, los impuestos son muy altos en Argentina. Bueno, pero por más altos que sean los impuestos, y dicen que hay que bajar los impuestos, pero ¿cuántas veces se refieren al IVA? Casi nunca, ¿entendés? El IVA es un impuesto infinitamente injusto. Hay muchísimo para hablar del IVA. Yo ojalá que pudiera estudiar el tema y hablarlo porque hay muchísimo para decir respecto de la injusticia del IVA. Y no te olvides, porque esto no te lo digo simplemente como una anécdota o como un episodio que sucedió en Japón. Cuando en Japón se le cobraba al ciudadano 3% de IVA. 3%. ¿Sí? Y después de muchos años lo subieron al 5%. Pero a mí no me parece desopilante el 3%. Inclusive me pregunto si es necesario el IVA, ¿sabes? Si es necesario que tengamos el IVA porque, a ver, fíjate, estamos pagando los argentinos de IVA mucho porcentaje. En los servicios públicos una buena parte es el impuesto. El IVA y otros también. Y así en muchas cosas, ¿no? Que no deberían tener tanto impuestos para el trabajador, que somos el 90% de la población, ¿no? Eh, y entonces no se trata de no tener afán por tener un salario digno, todo, y que una empresa tenga ganancias lógicas, ¿no? Razonables. Se trata de no tener, digamos, el afán de dinero que dice la escritura es el origen de todos los males. El afán de dinero es el origen de todos los males. El materialismo, ¿no? O quizás también la avaricia, ¿no? Entonces, como te decía, los padres, ¿viste? Los padres de niños que van a escuela católica. En Argentina, en Polonia, Australia, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Portugal, decenas de países en el mundo, los papás, si les dicen, mirá, tenés que votar por alguien que derogue los subsidios a la escuela religiosa, porque esto es para todas, bueno, muchas veces para cualquier religión, para cualquier escuela privada inclusive, el subsidio. Entonces, ese es uno de los escollos más grandes que hay, porque, digamos, si no se convencen los papás, cuyos hijos van a ser legisladores, van a ser padres católicos que trabajan en el gobierno, con funcionarios públicos, ¿sí? Pueden ser concejales, diputados, senadores, ministros de gobierno. Si ellos que estudian en la escuela católica y quieren conservar ese privilegio, entonces va a ser muy difícil. Si no entienden que no deben recibir subsidios y que hay que ocuparse más de la escuela pública, que está a veces en muchos países está descuidada. Bueno, podrían pasar siglos, ¿no? Antes de que el mundo mejore. Y eso te muestra cuál es
la envergadura del error que hemos cometido en la Iglesia Católica al decir que los estados tienen el deber de subsidiar a la escuela, a los papás para que elijan libremente su escuela. ¿Sabes? Entonces, se trata de que en la Iglesia Católica ese tema se solucione, porque ese tema va a traer muchísimo bienestar, muchísimas, ventajas, muchísima paz, muchísima mejor educación. Y junto con ese tema, lo que son, bueno, la reforma de las parroquias, los obispados y el Vaticano, ¿me entendés? Porque, fíjate, muchas veces criticamos a los organismos estatales por la falta de transparencia, ¿viste? En una intendencia, en la gobernación, en los ministerios, ¿no? Inclusive los hospitales públicos, puede ser las mismas escuelas públicas, parece que todo se hace de manera correcta, pero bueno, pero no viene mal que haya, como te digo, órganos extrapoder, que haya personas que quizás ad honorem hagan el trabajo de controlar, tengan el permiso para controlar las cuentas públicas, ¿sabes? Y que cuenten con un aval profesional que los haga, digamos, que los habilite para poder ejercer esa función, ¿sí? Y un mundo controlado es un mundo mejor, como decía Perón, creo que decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Entonces, lo mismo, fíjate, así como en el Estado es bueno que haya controles, también en la Iglesia Católica, que todavía en el siglo XXI no hay suficiente control y participación democrática en la administración de las entidades religiosas, de las instituciones religiosas católicas. No hay suficiente. Falta una integración del laico a la parroquia, al obispado, al Estado Vaticano, ¿sabes? A la Santa Sede, más propiamente dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, si de pronto se nos ocurre preguntar, pedir en muchas parroquias, ¿no? Vamos a varias parroquias y le pedimos que nos den, ¿me podrían dar, proporcionar el estado de cuenta de la parroquia de los últimos 6 meses, 2 meses, un año? ¿Me entendés? Capaz que no lo tienen así enseguida. O capaz que si te lo dan no se entiende mucho. Ojalá que no me equivoque, pero por lo poco que conozco, ¿entendés? Porque como no tienen, en algunas parroquias no tienen bien organizado el Consejo de Asuntos Económicos y además los salarios, por ejemplo, están determinados por el obispo, entonces el Consejo de Asuntos Económicos no funciona como debería funcionar, ¿comprendes? Porque no tendría que haber una participación, ¿cómo te diría?, exclusiva del obispo en cuanto al salario de los sacerdotes, o una participación decisiva que diga, bueno, que él determine cómo se tiene que pagar el salario. Una vez en Australia hubo una noticia en el diario que decía, el obispo Pell, ¿viste? Pell, P-E-L-L, ¿no? Que después fue cardenal, cuando era arzobispo, le otorgó 3% de aumento de salario a los sacerdotes. Eso era totalmente contrario, ¿no? a cómo se debe organizar una parroquia, ¿me entendés? Me parece. Y yo te repito, decímelo lo que no entendés, decímelo, preguntame que lo explique mejor, pedime que lo explique mejor, o decime que estoy totalmente equivocado, pero me gustaría que me lo digas, ¿sabes? En Argentina, cuando ahora que dejaron de recibir el salario de los sacerdotes, los obispos, lo cual no era lógico ni razonable, ¿no? Entonces, los obispos dijeron que iban a crear
una aplicación en internet, no sé cómo es, para que se llama, un programa, se llama programa FE, el programa FE. Ese programa consiste en que, bueno, en internet vos podés ir a la página del programa FE, algo así, creo que es, buscar a la parroquia a la cual querés colaborar con dinero, o también dinero para la curia, no sé, viste, varias opciones te dan. De modo tal que, bueno, vos podés colaborar con la parroquia para contribuir a que los obispos también tengan más, digamos, recursos para, tal vez para financiarse, ¿no? Y las parroquias también. Ahora, no es necesario tal programa, ¿sabes? Me parece a mí. Porque un mundo bien organizado católico se organiza así. En las parroquias, si tenés 100, 200, 300, 400, cuanto más mejor, y a eso tenemos que entender, que te haya cada vez más fieles en la parroquia. Bueno, de todo lo que aportan los fieles, se separa una parte y se manda al obispado. ¿De acuerdo? Así como el obispado podría separar una partecita y mandar al Vaticano. ¿Entendés? Y entonces es perfecta esa manera. O sea, pero siempre el dinero laico no tiene que ir, por ejemplo, un día estás en tu casa, voy a darle 10.000 pesos a tal parroquia. En realidad no es lo mejor, ¿sabes por qué? Porque vos tenés que conocer a la parroquia. Si la parroquia no trabaja bien, si la parroquia, supongamos, hay por una casualidad hay sacerdotes que trabajan mal y no se interesan, y son haraganes, supongamos, bueno, no tiene sentido que le des plata a una parroquia. Tiene más sentido cuando es una parroquia que trabaja bien. Te lo digo con todo respeto, ¿sabes? Porque es una manera también de que los buenos se hagan más buenos y los que no son muy buenos, bueno, pueden llegar a ser muy buenos porque saben que tienen que no competir, pero sino esmerarse para que se produzca lo que dijo Jesús. Cada uno recibirá el salario de acuerdo a su trabajo. Y también dijo, ¿no? Se puso más firme San Pablo cuando dijo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Eh? Entonces los sacerdotes se van a sentir más animados y van a descubrir la belleza, la profundidad de encanto que tiene el apostolado católico. Van a ser felices. Nada puede hacer más feliz a un cura que el apostolado católico que realiza como miembro de la Iglesia Católica consagrado, ¿no es cierto? Y ordenado sacerdote. ¿Qué mejor alegría puede tener un sacerdote que poder hacer apostolado? Que poder transmitir las enseñanzas evangélicas. Ninguna, no puede ser reemplazada por ninguna otra. Además de que él hace felices a los demás con su apostolado. ¿Viste? Y si el sacerdote reza por la feligresía, tiene que saber también que, como decía San Ambrosio, el que por otros reza, para sí alcanza. Mirá, esto es todo creo que tenía para decir hoy. No sé, tantas cosas quisiera decir, pero y bueno, viste, por ejemplo, que en lugar, gustaría, ¿no? Que de pedir a veces los católicos que nos regalen terrenos, materialismo, que nos subsidien, que nos consideren monumento, patrimonio histórico nacional, un monumento histórico nacional, un templo determinado, 2 o 1000, no sé. Bueno, en lugar de eso, que lo mantengamos nosotros y no apelemos al materialismo ese tipo curro que viene del Estado, ¿sabes? Porque es una responsabilidad plena de los católicos. No importa la magnitud de la limona, del dinero que se necesita, ¿sabes? Porque por más grande que sea la magnitud del dinero que se necesita, el dinero está en el mundo. Y puede venir y depende de los católicos, no del Estado Nacional, ¿sabes? Entonces, el materialismo de querer buscar
que el Estado tenga una materia de religión y que eso nosotros, el obispo designa al profesor, cuando el obispo es el profesor nato de todos los católicos, y el sacerdote y el cardenal, ¿no es cierto? Y las monjas para catequistas funcionarían maravillosamente bien, si están bien preparadas. Entonces, no se siente feliz un cura, un sacerdote hablando en un colegio, a todo el colegio, o a una aula, o a dos aulas, o a 50 colegios juntos en un estadio. No se sentiría feliz si puede a esos chicos entusiasmar, arengarlos, para que vivan la castidad, para que vivan, digamos, que trabajen, para animarlos a trabajar con ganas, a estudiar la Biblia, a leer libros espirituales, a hacer apostolado entre sus amigos, a organizar apostolados interparroquiales, ¿sí? Porque el apostolado no es solamente personal y familiar, hay campañas de apostolado que pueden cambiar las políticas de un país. Cuando todas las instituciones católicas parroquiales, diocesanas, nacionales, ¿sí? De cada provincia, ¿no? De todo el país, bueno, los católicos se organizan y hacen una campaña para conseguir, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué podría ser un tema? La derogación de las leyes contra la vida, ¿sabes? Como se hizo en Nicaragua en una ocasión, y lo consiguieron con abundancia de votos, y todos contentos, ¿sabes? Y eso principalmente por la acción de un obispo, que no me acuerdo el nombre ahora, de Nicaragua, que fue el propulsor principal de toda esa organización apostólica, ¿no? También pudo partir un sacerdote, la idea, ¿no? O de varios, o inclusive de un laico, quién sabe, la idea de una campaña intensa, ¿sí? Como hay laicos que organizan, lideran movimientos pro vida en muchos países, muchos laicos. Bien, te agradezco y que Dios te bendiga. Muchas gracias.